En el ámbito jurídico, todo caso delictivo siempre implica dos causales. Uno se le llama actor intelectual. Es aquel que está maquinando o ha planificado el delito y todos sus detalles. Y el otro, aquel que lo ejecuta, y a este se le llama actor material. Esto es para analizar los aspectos de un conflicto, en donde hay un demandante y un demandado. La lección de escuela sabática de esta semana, tratando de analizar el conflicto de todos los tiempos, que es lo que la semana pasada habíamos estado considerando, ha titulado muy acertadamente Las reglas del conflicto. Sí, el conflicto final de todos los tiempos, de todos los siglos, también tiene sus limitantes y son las que analizaremos esta semana. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en 1 Juan, en el capítulo 3 y el verso 8. Y la palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esta oportunidad vamos a analizar el versículo de memoria con que inicia la lección de escuela sabática y será también nuestro versículo de referencia para el estudio en esta oportunidad. Así que volvamos al capítulo 3 de 1 de Juan y analicemos el verso 8. El que practica el pecado. Si recordamos de que pecado es transgresión de la ley, o en otras palabras, es haber roto esa relación íntima con Dios para no tener su manera de ser, podríamos entonces decir de lo siguiente: aquel que ha roto una relación íntima con Dios es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha roto esa relación íntima con Dios desde el principio. Y por esa razón apareció el Hijo de Dios para restablecer esa relación íntima y dejar a un lado todo aquello que ha echado a perder el enemigo. ¿Cómo suena de diferente este verso? Y cuán claro es a nuestra mente entonces la interpretación poniendo las palabras correctas en su lugar. En 1 Corintios capítulo 10, verso 20, siempre estando en el Nuevo Testamento, les invito a que por favor vayan conmigo a este libro. 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Y la palabra de Dios dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. A ver, analicemos el punto, y es algo a lo que nos lleva referencia también la lección de escuela sabática en su primera hoja de consideración, la del día 1 de marzo. ¿Cómo es eso? Todo aquello que nosotros estamos haciendo, en otras palabras, nos están diciendo todo aquello que no es para Dios, entonces es para el demonio. Pues bien, si no es de Dios, entonces sí, has acertado, es para el demonio. No podemos estar en un término medio, o estamos de un lado o estamos del otro, o estamos llenos de un espíritu correcto o estamos llenos de un espíritu incorrecto, o es el espíritu de Dios el que guía nuestra vida o es el espíritu del enemigo el que guía nuestra vida. En términos musicales diríamos que la música fue creada exclusivamente para darle honra y gloria al que la merece, y este es el Señor. Por lo tanto, la música debe alabar a Dios. Si la música no alaba a Dios, entonces ¿alaba a quién? Pues alaba el enemigo. No importa el título que tú le quieras poner, si el amor a una esposa, a una novia, a los padres, etc. No importa. La música fue creada exclusivamente para darle honra y gloria a Dios en una respuesta a la necesidad que tenía la naturaleza de ser agradecida y demostrar ese agradecimiento con el Creador. Esa es la razón por la cual no existen más agudos ni más graves en la música en la naturaleza. Inalterablemente esta se mantiene al unísono, no en una monotonía ni en una rutina, sino que en su más pura naturaleza, dándole gracias a Dios. Con razón, finalmente, en el término de los tiempos, cuando todas las cosas vuelvan a ser buenas en gran manera, hasta el último átomo imperceptible dirá que Dios es amor. Ese era el texto último que estudiábamos la semana pasada.
Pero analicemos este punto también a la luz de Apocalipsis en el capítulo 13. Estamos ahora en Apocalipsis capítulo 13 para poder descubrir quién es el que realmente está detrás de toda aquella actividad que ha roto o que nos mantiene alejados de una relación íntima con el Creador. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 13 y el verso 2, parte final: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A la bestia. Ese es el contexto del capítulo 13. Y el verso 4 finalmente dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Pongamos en contexto algo que probablemente ya conocen ustedes. En el capítulo 13, la palabra de Dios, estoy hablando de Apocalipsis, al profeta Juan se le presenta una visión de los tiempos finales. Una visión en donde desde el año 655 a.C. hasta su segunda venida se demuestra cuál ha sido la evolución de la civilización, de la raza humana, como eso que un imperio ha surgido a otro y este luego ha surgido a otro y a otro. Y está representado en la figura de bestias. Bestias es un sinónimo interpretativo de reinos, de sistemas políticos, pero si existe de por medio la adoración, también implica entonces una alianza religiosa, porque todo lo que es todo lo que implica clamar a Dios ya se mete en lo que se refiere a materia de fe. Desde este punto de vista, entonces diremos que se ha presentado que a los caldeos, los babilonios, que está representado por un león en la palabra de Dios en el capítulo 13, y que usted puede acudir a un anciano de iglesia o a un miembro de la iglesia adventista para que le explique muy en detalle lo que ahora de una forma bastante rápida y somera estoy diciendo. Al reino de los caldeos entonces le conquistó el reino de los medos y de los persas, posteriormente los griegos, finalmente el de Roma la eterna, durante casi 600 años, hasta que finalmente esta se dividió en 10 reinos, en 10 tribus, al igual que la cantidad de los dedos de los pies de una estatua que prefiguraba de igual manera todo lo que estamos hablando. Sí, entiendo. Si tú eres visita, si en este momento tú no has entrado a un estudio de profecía, te parecerá un poco confuso, si no totalmente, lo que estoy diciendo. Insisto, por favor, acude a un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y él podrá entonces contigo estudiar en detalle la interpretación profética. Pero lo que realmente, a lo que quiero invitarte en este momento, es que ese deseo de conquista, ese deseo de hoy quiero más, que no es suficiente lo que tengo, que quiero lo que tiene también aquel, ese deseo de avaricia que hay detrás, de sentimiento de poder, que se da en todos los ámbitos, no solamente a nivel de imperios y de reinos, como en la actualidad lo podríamos analizar políticamente, sino que incluso en los pequeños grupos, en sindicatos, incluso en las directivas de clases de los colegios, aquellos que se van a graduar de bachiller, la pugna que hay por saber quién ejercerá la presidencia de la clase, de los graduandos, etcétera. Por decirte cosas insignificantes, incluso en el aspecto de las pandillas, de los que son delincuentes, luchando también por poder, por ver quién es el que tiene más dominio. Todo el espíritu de lucha que hay detrás de sobresalir el yo y el yo y el yo, tiene entonces un representante, un actor intelectual, diríamos jurídicamente, y la palabra de Dios lo está mostrando en el verso 2 y en el verso 4, lo tipifica con el nombre de dragón. Y entiéndase, no confundamos el término dragón con el término de bestia. El término de dragón está claramente identificado en el capítulo 12 de Apocalipsis y el verso 9. ¿Quién fue? Fue lanzado fuera el gran dragón, quien es la serpiente antigua. Esto me trae a la memoria entonces la circunstancia del jardín del Edén. La serpiente, esa sí, la de hace tiempo, esa que se llama Diablo y Satanás. Pero vamos, ¿cuál podría ser la pretensión? La pretensión única y exclusiva que siempre ha tenido el enemigo, ángel de luz, así era, es simplemente el de adoración. Tal y como lo dice entonces el verso 4, adorarán al dragón que había dado la autoridad a la bestia y adorarán a la bestia. Recuerden ustedes que el vocablo adorar significa dentro de metido a, y dorar que viene de orar, oración,
clamor, pero clamor hacia ser satisfecha una necesidad, la más profunda que puede tener el ser humano, que no es más que simplemente la de prolongar la vida. Y voy a hacer una pausa de nuevo, casi como un repaso de lo que hemos estudiado durante todas estas semanas. ¿Cuál es la más profunda necesidad del ser humano? Créeme, yo sé lo que te digo, no es la de cosas materiales. Al fin, en el umbral trascendental entre la vida y la muerte, todas las personas no se acuerdan de sus bienes de sus bienes materiales, no se acuerdan de su patrimonio, lo hacen a un lado, queda en el olvido, en un segundo plano, y lo único que realmente prevalece en ellos es estar en paz. Y entonces comienzan a clamar, sí, pero claman a aquel no para que les consiga un mejor automóvil. ¿Qué pueden hacer con él si están en el momento de la agonía, a punto de perecer? No, claman hacia la mayor necesidad, están dispuestos a darlo todo. Bien dice alguien por ahí, la salud no tiene precio. Pues sí, están dispuestos a rogar y a prometer y a considerar cualquier cosa a cambio de que se extienda la vida. El bien más preciado, la necesidad más urgente que tiene el ser humano es la de vivir, porque hemos por naturaleza divina sido creados para ser eternos, porque fuimos creados por alguien también eterno. Así que nuestro corazón no es sordo, no escucha pronósticos y se resiste a detenerse, se resiste a morir y todo el organismo batalla porque hasta la última gota de energía sea también consumida por el corazón para que éste se mantenga latiendo. La vida está allí. Sí. La pregunta es, ¿y quién es el único que puede satisfacer la necesidad, esa la más urgente, esa con la cual tú clamas desde lo más profundo, con desesperación alta, por tu hijo, por el que está enfermo, por tu familiar, por ti mismo? Pues es únicamente aquel que es la fuente de la vida, el dador de la vida, el creador del universo. Jehová, conocido como Jehová Emmanuel, Dios con nosotros, el Padre Dios Todopoderoso, el Eterno, el Creador del universo, nuestro Salvador y Redentor. Y esa posición de querer pretender ocupar el lugar que le corresponde a Dios, que por cierto es una blasfemia, ha sido siempre desde un principio la pretensión de un ser creado. Vamos, que se le olvidó aparentemente a esta criatura de que vino de alguien, tuvo un origen, no así del Señor. Y ese origen fue precisamente el del Creador. Y se vio tan bello, se vio tan excelso, se enorgulleció a sí mismo, dejó de mirar al Padre para verse a sí mismo. El gran error de todos los tiempos, dejar de ver a Jesús, dejar de ver al Señor, verte a ti mismo, ver a los demás. Y pensó en su corazón, de verdad, que debo yo ser semejante al Altísimo. Es lo que encontramos en Isaías capítulo 14, verso 14. Y pretendió entonces ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y a través de todas las edades, esa ha sido la misma pretensión. Ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Por eso es que exige adoración. Porque la adoración es el reconocimiento de quién es Dios. Porque es el reconocimiento de pensar que tiene la capacidad de poderte dar lo que solamente el Padre puede dar, que es la vida eterna. Imagínate tú. Qué cosa, qué tremenda tontería pretender decirle al creador del universo que le adore porque él entonces será el creador del mismo. Es una incongruencia total y absoluta. ¿Cómo? Tratando de valerse de la necesidad humana que el Señor tenía en ese momento, después de 40 días de ayuno y oración, por un bien material. Vamos, que es absurdo. Así que ahora analicemos el punto. En las reglas de este conflicto, si bien es cierto, bueno, ya sabemos cuál es la pretensión del enemigo. No es la pretensión de Dios, porque Él es Dios. Sin embargo, hay limitantes. La semana pasada hablábamos de que Dios tiene una limitante. Para Dios hay algo que sí no es posible, y es ocupar por la fuerza el espacio en donde Él cabe perfectamente, el espacio de tu corazón. He aquí la razón por la cual Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice que Él toca la puerta del corazón. Vamos, no la bota, no la echa a la fuerza, no la tira,
no entra, toca la puerta. Y si hay alguien, si entre todos los que se les está tocando la puerta, alguno desea abrir la puerta y le deja entrar, vamos, ¿a qué? A convertirse en familia, porque hará algo que es algo muy íntimo, lo que hemos estudiado. Hará una sesión íntima, la de cenar. Se cena solo con la familia para contarse las cosas que han sucedido durante el día. Ese es el deseo del Señor, pero está limitado a que tú abras la puerta. Lo tienes frenado, lo puedes frenar o le puedes dar luz verde. Es la limitante del Señor. Sin embargo, el enemigo, el diablo, también tiene una limitante. Y la limitante es que cuando tú ya dejas entrar al Señor, ¿de qué manera? Pues tomas la decisión. Esa que se encuentra registrada en Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos, he decidido crucificarme, ya no vivir yo, sino que viva Jesús en mí. Vamos, entra Jesús. Y en ese instante, en ese momento, se hacen tuyas entonces todas las promesas que puedes encontrar en la palabra de Dios. Y si Jehová es mi pastor, si le has dejado entrar, nada te faltará. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita. O sea, no todo mundo, solamente aquel que ha tomado la decisión de que el Altísimo habite con él, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces y solo entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Él le cuidará, aunque padre y madre te dejaren, con todo, Él no te abandonará. Aunque a un ejército acampe alrededor mío, a mí no llegará. Es que Él va como poderoso gigante delante de mí, abriendo paso. Mira que te mando que te esfuerces y dice, no temas, no desmayes. Yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo por donde quiera que vayas. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tantos versos. Pero sabes tú, hay uno que a mí me impacta de una manera muy especial. Isaías capítulo 49, verso 15 al 16. Él nos lleva esculpido en las manos. Vamos, eso me recuerda lo mismo, la expresión aquella del ladrón en la cruz, poco antes de morir, clamándole a quien tenía que clamarle, al único que podía resolverle la situación tan apremiante que tenía en ese instante. Vamos, recuérdate de mí, grábame en tu corazón, deja que yo esté contigo donde quiera que tú estés. No me importa. Si hay un cielo, bueno, está bien. Si no, pues no importa. A mí lo único que me interesa es que tú te quedes aquí. Qué extraordinaria fe. Es la misma, aquella que el Salmo dice, bueno, cuídame como la niña de tus ojos. O aquella que podemos encontrar en Mateo, te tiene contado hasta el último de los cabellos. ¿Verdad que llenan de confianza y de una enorme esperanza y tranquilidad saber de que no importa que puedan matar y destruir mi cuerpo, mientras mi alma esté segura y aferrada a la fuente de la vida que es el Señor, entonces, aunque se desprenda la carne en mis huesos, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo de la tierra. Sí, la limitante del enemigo se encuentra en que Jesús viva en tu corazón. La limitante de todas las huestes malignas se encuentra en la frontera en donde inicia un territorio llamado, este es mi hijo. También pasamos a ser hijos amados del Creador del universo, porque ya no vivimos nosotros, sino que el muy amado vive en nuestro lugar. Dependiendo del espíritu que tengas, así será a quien tú sigas. Analicemos un momento esto. En Apocalipsis, en el capítulo 17, acompáñenme por favor a este último libro de la Biblia, en el capítulo 17, y la palabra de Dios dice en el verso 13. Verso 13, capítulo 17 de Apocalipsis. Hablando acerca del tiempo del fin, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad
a la bestia, a ese sistema político que también es religioso, pero que tiene la inspiración, el carácter, el espíritu del enemigo, de aquel que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y dice el verso 14, pelearán contra el Cordero. Qué contraste, ¿verdad? El dragón es la figura representativa del diablo, sin embargo el Cordero es la figura representativa del Señor. El dragón con todas sus calamidades, con su odio, con su influir terror ante la imagen simple, sencilla y humilde de un cordero, pero que no debemos de olvidar que eventualmente se convierte en el león de la tribu de Judá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Tome nota, tienen un mismo propósito. ¿Por qué? Porque tienen un mismo espíritu. ¿Cuál? El del mal. Así que siguen al dragón, siguen a la bestia, siguen todos los principios de ese mismo carácter que ha decidido hacer de este mundo su reino, y que este mundo se quedarán. Pero estamos hablando de un mundo que está girando en la antítesis de lo que es bueno en gran manera. Estamos hablando de un mundo que es malo en gran manera, y razón por la cual se ha prometido que habrán cielos nuevos y tierra nueva, en donde las cosas volverán a ser buenas en gran manera. Porque el fin de lo malo es la muerte, dado que se ha desprendido de la fuente de la vida, que es el Señor. Y el fin de lo bueno es la vida eterna, dado que Él vive para siempre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, hay otro grupo, y es el que se encuentra registrado en el capítulo 14 de Apocalipsis, a partir del verso 3. Y sí que sigue el Cordero por donde quiera que va. Y la palabra de Dios dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué nadie puede aprender ese canto? Ese canto, una expresión de júbilo, por cierto, hablando de nuevo acerca de la música, exclusivamente para darle honra y gloria al que es Redentor, al que ha sacado desde lo más profundo de la muerte hacia la vida eterna. Sí, claro, ese canto, las estrofas de ese pentagrama solo pueden ser conocidos por aquellos que han tenido la experiencia de ser salvos. Entiende entonces, no es algo colectivo, de una manera personal, por un mismo espíritu, es una misma estrofa, son las mismas notas, es el mismo canto, un canto de victoria. Estos son, verso 4, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono y de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tienen ellos también un mismo propósito? Y la palabra de Dios lo responde en las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y él podía decir eso con toda autoridad, porque en Gálatas capítulo 2, verso 20, escribió, me crucifiqué con el Señor. Yo era el ladrón que estaba en la cruz y que encontró en Jesús al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Y entonces dije, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las reglas del conflicto están dadas y yo no me preocupo absolutamente por ellas. Solamente sé que debo seguir al Cordero por donde quiera que va. Y seguir en la ruta por donde el Cordero va me garantizará que al dejar de vivir yo y vivir el eterno en mí, la vida entonces para mí se proyectará también para la eternidad. Sí, vamos de regreso a casa, apreciados amigos y hermanos, porque vamos detrás de las huellas del Cordero, que vive para siempre, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores.